Bueno, vamos a ver la distribución para este cuarto parcial. Igual le repito que va a ser el viernes 11 de diciembre. Ok. Bueno, hay las instrucciones que dice que disponen de 3 horas. No se permite celulares ni ningún programa. A la 1 de la tarde del viernes 11 de diciembre. Ok. Puedo utilizar calculadora de operaciones básicas. Prueba de resolverse individualmente. Y un 0 si no. Que ahí vienen más instrucciones. Vamos a ver. Ajá, dudas y esas cosas, 3 días hábiles. Bueno, lo que quiero, eso lo pueden ver ustedes ahí con más detenimiento, pero quiero... Sí, qué bueno. Repasamos paridad, sí, me parece. Vamos, eso, y repasamos como las últimas cosillas. Van a ver que en realidad ahorita cuando entramos en materia, casi que vimos lo que era para hoy, porque lo eran las gráficas y como lo incluí en la clase anterior todo, entonces prácticamente es ver un resumen de eso, ¿está bien? Entonces, aquí creo que tal vez no se ve tan bien. Dice identificar propiedades que cumplen las coordenadas de los puntos de la circunferencia trigonométrica, o sea, propiedades de la circunferencia trigonométrica que cumplen esos puntos, ¿está bien? Calcular las imágenes de un número real bajo cualquiera de las 6 funciones trigonométricas a partir del par ordenado de la circunferencia trigonométrica asociada a este número real. Que eso es cuando teníamos el círculo y tenemos un punto y dice, por ejemplo, menos 1 sobre raíz de 2, coma 1 sobre raíz de 2. Entonces ustedes a eso le calculan seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, ¿verdad? Espero que eso no lo vean complicadillo. Calcular las imágenes de cualquier número real de la forma capisextos o capicuartos, donde K es un número entero en cualquiera de las 6 funciones trigonométricas. Ok. Y de los ángulos dobles y suma y resta de ángulos. Con mucho gusto, qué bonito mensaje. Vamos a ver. Vean, en serio, si ustedes necesitan repetir algo, repasar algo desde ahora, lo podemos ver, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, para que sepan. Lo del tercer contenido. Sí, lo del tercer contenido no lo vimos así tan directamente, pero eso, a ver, sí, en realidad sí vimos ejercicios y todo eso donde viene capi sextos, como 2 pi sextos o capi cuartos. Eso en realidad son ángulos sencillos, por decirlo así. Son ángulos que nos va a dar posiblemente ángulos especiales o así, ¿verdad? Entonces por ahí anda. Igual podríamos enfocarnos y verlo exactamente como dice ahí para reforzarlo luego. Ok, vamos a ver, dice pares ordenados. Bueno, eso sí se los leí con estos puntos asociados de esta forma, ¿ok? Entonces, eso podemos reforzar ahora a ver exactamente a qué se refiere. Pero así es como, ¿se acuerdan que hay ángulos? Por ejemplo, si ustedes le van a quedar un ángulo de 14, una cosa así, calcular el seno y eso puede ser un poco complicadillo, ¿verdad? Entonces, esto lo que hace es reforzar los ángulos o caer en ángulos que son más sencillos de calcular. Entonces, esto más bien es beneficioso. Gráficas de las 6 funciones trigonométricas, identificar dominio máximo, rango y periodo de las gráficas de las funciones trigonométricas. Eso es prácticamente, se podría decir que en medio de memoria, ¿ok? Si pueden entenderlo un poco y así, pero uno lo puede ver y decir y ver la cualidad, la característica de cada uno, ¿saben?
Esto lo que tienen, ahí hace referencia mucho a cuando se indefinen. Cuando se indefinen, eso va a cambiar el dominio y también entender las imágenes. Yo lo haría mucho viendo las gráficas, viendo las gráficas. Y las gráficas tienen las anotaciones de, por ejemplo, de que en pi medio se indefine o así, entonces uno lo va entendiendo. Vamos a ver. Ah, ok, aquí no hemos llegado a este punto. Ajá. Esto es primero ver las gráficas y después ya verlos así, que sería un poco más complejo, por decirlo así, ¿ok? Pero vean, simplemente lo que va a hacer esto es cambiar, a ver, esto es como una función lineal aquí adentro. Nosotros antes teníamos los números de forma ordenada y ahora tendríamos como una función lineal que nos va a dar de resultado números. Ajá. Pero como está la pendiente y todo eso, entonces los números varían. Pueden ser que en x igual a 1 ya estemos en otra posición, entonces es así. Y después el valor externo que se suma o se resta, lo que va a hacer es que esa gráfica suba o baje, ¿verdad? Bueno, eso falta un poco ahí. Deducir y aplicar las identidades trigonométricas fundamentales en la simplificación de expresiones y para probar otras identidades. Esto ahí lo vimos, todo bien con esa parte. Analizar las restricciones del dominio y codominio para las funciones trigonométricas para que sean biyectivas. De eso les hablé un poco, pero ahora lo vamos. Ah, bueno, lo reforzamos más que todo en esta parte de cuando vemos inversa, ¿ok? Calcular imágenes de funciones trigonométricas inversas. Resolver ecuaciones, eso sería lo último. Entonces ahí tienen esto. A ver. Ok. Ah, bueno, esto es lo de hoy. Voy a mostrar eso y el otro PDF entonces. Es este de acá. Entonces, al final nosotros vimos, un poco en carrera, esto último, la periodicidad. Creo que son como 3 conceptos básicos. Ajá. Ah, bueno, con este sería la paridad, ¿ok? Y después este de periodicidad y con el seno y coseno. Está bien. Entonces, repasemos un momento este. Pienso que estaría muy bien repasar esta parte. Ok, vamos a ver. La definición de que una función sea par es si al calcular f de menos x es lo mismo que haber calculado f de x. O sea, es lo mismo calcular f de menos 15 que calcular f de 15. Eso es exactamente lo mismo, es lo que quiere decir. En una función par sería así. ¿Está bien? Entonces, yo les dije, y esta es como la gran nota ahí, que si uno tiene la gráfica, es más sencillo identificar. Y si uno va a estar estudiando con gráficas, el dominio, el ámbito y esas cosas, entonces a la vez puede reforzar y recordar, ah, mira, estoy viendo tal gráfica y veo que se refleja con respecto al eje Y, así que es par. Vamos a ver si por aquí está, ¿no? Esta, ¿no? Ok, esta, por ejemplo. Aquí está el eje Y. Y entonces, esto es como si se reflejara con respecto a este eje Y. Ok, digamos, este punto es igual a este y luego este punto es lo mismo, es el mismo que esas imágenes, ¿verdad? Entonces es como si se reflejara con respecto al eje Y. Así que esta función es par. ¿Cuál es par? Pues estamos en coseno. Luego vamos a seno y seno no. Este punto, digamos, esta montaña que se forma aquí, debería formarse de este lado igual si en el caso de que sea par, pero no es par, entonces eso no ocurre. Y luego, eh, el que hay que tal vez, el que necesita un poco más de pasos es cuando una función es impar. ¿Ok? Una función impar es cuando yo calculo la imagen de f de menos x y es lo mismo que calcular la imagen de f de x y colocarle un signo negativo. Es prácticamente lo mismo que el de arriba, nada más que sí se queda con el signo de menos. ¿Qué va a hacer este signo? Traerlo, en vez de reflejarlo aquí, como la imagen es el valor negativo, en vez de ser 4, por ejemplo,
sería menos 4 y cae aquí abajo. Entonces podríamos verlo como que se refleja en los dos ejes, no importa el orden, eje X y Y o eje Y y X. Entonces ustedes van y nuevamente analizan un poco las gráficas, vamos a ver. Analizamos, bueno, este ya sabemos coseno, ustedes van recordando, coseno es par, ok, ya en su mente queda coseno es par. Luego vamos a la de seno. A ver, seno está reflejando, por ejemplo, esta montaña, si la reflejamos con respecto al eje Y, quedaría aquí, pero después hay que reflejarla con respecto al eje X, entonces queda abajo. Ok, y esta es correcto, esta sería una impar. De ahí se pueden ir reflejando todos los puntos, porque es en general, pero uno se guía un poco con ciertos valores. Vamos a ver. Luego tenemos esta. Ok, que esta al principio ustedes dicen, bueno, esta parte de acá, si estuviera reflejada, vamos a hacerlo aquí un poco. Ok. Chance. Listo. Ok, si estuviera reflejada, ok, quitar esto. Con respecto al eje Y, se vería así. Así no. Se ve como de esta forma. Yo sé que que se podría dibujar mejor y todos lo podrían dibujar mejor, pero aquí cuesta un poco. Pero a la vez se refleja en el eje X. Entonces parece ser impar, pero esta parte de aquí hay que tener cuidado. Esta parte hasta el momento parece ser impar, pero puede ser que no en todo R. Pensémoslo un poco, analicemos un punto, ¿ok? Vamos a ver un punto más alejado de ahí. Por ejemplo, este punto. No, no quiere a veces. Ok, este punto. Ok, ya sé cómo lo vamos a hacer. Para que quede lo más. Para que ustedes vean más o menos cómo se reflejaría ese punto exactamente. Entonces, hacerlo con regla. Vamos a ver. Del eje. X. 1, 2, 3 en la tercera raya, que debería representar, no sé. Bueno, es que aquí están decimales esos cálculos. En el tercero, está por acá. Debería ser un 3, me imagino. Ok, en el cuarto. 1, 2, 3 y 4. Ok, aquí tendríamos ese punto. Vamos a arreglar un poco aquí los lápices. Este punto. Entonces, ese punto, 4 unidades hacia ese lado y 4 hacia el otro. Es la idea para ver dónde se reflejaría en este eje. Solo en el Y hasta el momento. 1, 2, 3 y 4. Ok, 4 debería estar hacia arriba y debería de calzar alineado con este valor. Con este. Prácticamente, si uno hace un punto, es para contradecirlo. Porque para confirmar que sí ocurre, se necesitan todos los puntos. O sea, se necesita ver la gráfica completa. Ya sea otra forma ahí. Van a ver que aquí hay muchas formas de hacer las cosas. Y más o menos la distancia sería. Vean que aquí tienen este punto, que entonces sí es el 1 porque es un círculo unitario y un poco más arriba. Así que quedaría como por aquí esa imagen y parece que sí coincide. Me cuesta un poco usar esa regla. Ok, vamos a ver. Aquí y reflejando ese hacia acá abajo calzaría con ese punto. Ok, este punto parece que está bien, o sea, parece que aquí lo estamos reflejando hasta el momento. Tenemos varias formas de confirmarlo. Otra forma, porque ahí yo no puedo decir que sí, que efectivamente es impar. ¿Está bien? Entonces, otra forma es que aquí estamos en tangente. Ustedes pueden hacerlo algebraicamente, que se vería muy bonito. ¿Qué queremos hacer? Queremos ver si tangente de menos x
es menos tangente de X. Eso es lo que queremos ver. ¿Será esto cierto? Entonces, si escribimos tangente de X, lo podríamos cambiar por sen de X de menos X sobre cos de menos X, ¿ok? Esto lo hemos demostrado un momento como propiedad directamente de las identidades trigonométricas, no cuando estábamos en funciones. Entonces, cuando hablamos de estas dos, la idea es que estas ya las conozcan, que sepan si es par o es impar. Vamos a ver. ¿Esta cómo sería? Par o impar. Sen de X, por decirlo así en general. Ok. Sen es impar. Y coseno es par. Ok, aquí escribo par. Cierto, es como lo que acabamos de ver por acá. Vamos a ver. Estamos con tangente, pero hace un momento vimos que coseno sí se refleja con respecto al eje Y, así que es par. Coseno es par. Y seno sí es un poco más directo de que cambiamos esto de lado. Sí, aquí no va a importar el signo de la preimagen. Para las propiedades en sí, se aplica tanto para valores positivos como negativos. Entonces, no importa el signo. Por ejemplo, puede ser que este valor sea positivo. ¿Ok? Si esto está de este lado del eje X. Entonces, ¿qué hacemos con sen de menos X? Sen de menos X. Quitamos ese menos. La pregunta es, o lo borramos o lo sacamos. O es par o es impar. Ok, entonces, ¿qué hacemos con ese signo? Eso es como una forma. Si ustedes dicen, ay, no, se me olvidó cómo, si cotangente era par o impar, entonces vamos a lo básico. Siempre vamos a lo básico, ¿está bien? Y entonces, mínimo, tienen que recordar que seno es impar y coseno es par. Entonces, como sen es impar, por esa propiedad sería menos sen de X. ¿Ok? Y coseno, como es par, entonces es cos de X. ¿Está bien? Entonces quedaría así. ¿Pero qué es esto? Menos tangente de X. Entonces acabamos de comprobar esto. Que tangente de menos X es igual a menos tangente de X. Así que nuestra conclusión es que tangente es impar. Bueno, esa es una opción por si lo olvidan. Realmente pueden recordarlo, pueden memorizar todas. O sea, pero son varias propiedades y vean que eso es una de las cosas que se preguntan, como por propiedades, características de cada una de las funciones. Vean esto otro que les voy a hacer, que yo les dije que había varias formas. Tenemos por acá. Más o menos ahí. Si se refleja con respecto al eje, o sea, debería de poder darse vuelta en el sentido de reflejarse en este sentido, en el eje X y en el eje Y. Hay muchas aplicaciones que se hacen esto, pero esta no. Pero reflejarlo en esos dos sentidos, vamos a ver, yo creo que es lo mismo que colocarlo de esta forma, que darle toda la vuelta. No estoy completamente seguro de eso. Vamos a pensarlo un momento. Okay, digamos que calcen ahí. A ver. Y sigue teniendo la misma forma. O sea, no empezó a ocurrir como lo contrario. Y esto nos indica que sí ocurre eso. Por ejemplo, con sen uno haría lo mismo. Pero uno lo hace imaginándoselo principalmente. Uno dice, ¿qué pasa si yo tomo esto? A ver, este es coseno, este es sen. Si yo tomo esta parte y le doy vuelta, como lo acabo de hacer, entonces
esto quedaría aquí abajo, ¿ven? Y si pasa. Lo que ocurre es que esta uno tiene que hacer como en unas herramientas que lo que hacen es reflejar la imagen verticalmente. Pero bueno, ahí lo vimos como de una forma distinta, lo de par impar. Espero que haya sido otra forma de reforzarlo. ¿Y qué pasa? Ajá. De igual forma, ustedes ya están totalmente capacitados, pienso yo. Desde mi punto de vista, ustedes son totalmente capaces de saber todo el resto, si es par o impar. Vea, díganme uno, por ejemplo, uno de los otros, y comprobamos si es par o impar. Cosecante. Cosecante, y la idea es ver qué ocurre con este menos, ¿cierto? Si se elimina, por decirlo así, es par, y si no, es impar. Entonces, cosecante, ¿a qué es igual? Cosecante, bueno, yo me acuerdo como porque tiene una S ahí en medio, no sé. Entonces es 1 entre C, sí, correcto. 1 entre C, nada más que en esta propiedad conservamos, está aquí, entonces es menos X. Y entramos a una de las que nos tendríamos que acordar, ¿ok? Y sen es par o impar. O sea, seno y coseno es lo mínimo que tienen que recordar en esta parte. Impar, correcto. Y obviamente, ¿qué se aplica? Si es impar, ¿qué hacemos? ¿Qué haríamos con ese menos? ¿Se va o sale? Ajá, correcto, sale. O se podría ver negativo. 1 sobre menos sen de x. Al ser impar, podemos colocar aquí al frente, más bonito, para conocer, para ver directamente lo que podemos aplicar aquí, que esto que tenemos aquí es otra vez cosecante de x. Esto es lo bonito de que ustedes puedan demostrar las cosas. Sí, exacto, eso es lo que da. Cosecante de menos x, que ustedes no necesiten recordarlos, no necesiten memorizarlos, sino simplemente ir a algunas fórmulas y aplicarlos. Eso implica que esto es igual a esto, por lo tanto, cosecante en general, digamos, de x es impar. Sí, exacto. Es que, a ver, lo que estamos haciendo es esto. Entonces nosotros partimos de la original con un menos. Es como partir del lado izquierdo. Ustedes aquí escogerían como cuando escogemos una que es más grande para llegar a algo más simple. Aquí la regla prácticamente es escoja la que tiene ya el menos, porque en lo otro se tiene que formularlo y todo. Es un poco más complicado. Es más fácil partir de aquí y llegar a este lado. Entonces, así pueden obtener los demás. Ustedes saben que perdón, que secante. Entonces, secante es 1 entre coseno, ¿verdad? Y como coseno es par, secante es par. Prácticamente van familiarizados. Como cosecante es impar, perdón, como seno es impar, cosecante es impar. Y así. Ah, si ya está claro, continuamos. No sé si a alguno le queda alguna duda con eso. Ok, ok. Luego de hacer eso, se llega a esta tabla. Ustedes pueden construir esta tabla perfectamente. Sen de menos x es menos sen de x, tangente. Ok, aquí vamos a ir diciendo, esta es impar, esta es impar. Esta secante, que está relacionada con coseno, es par. Coseno es par. Cotangente es impar. O sea, estos dos, cotangente y tangente, tienen esa relación, ¿verdad? Cosecante es impar. Prácticamente las hicimos todas, solo falta cotangente y secante, pero eso ya es similar el procedimiento. Luego de eso hablamos de una periodicidad, ¿ok? Que empezaba a ocurrir como se empieza a cumplir un periodo. Entonces podemos utilizar esta fórmula, por decirlo así. Esta función, una función es igual a la función de x más su periodo.
¿Esto está claro para todos? ¿Alguno no lo recuerda bien? Ok, ¿usted lo recuerda o no lo recuerda? Un tanto. No, no tanto como les gustaría. Ok, varios como que no lo recuerdan muy bien. Está bien. Eso es totalmente válido. Claro, aquí lo repetimos. Eh, bueno, ustedes ven, ustedes identifican un patrón. Digamos, aquí el patrón es como esta parábola. Sube y baja. Eso es un patrón completo. ¿Ok? Eso es lo que ocurre. Ustedes pueden decir, bueno, tal vez un patrón es hasta aquí arriba. Pues no, porque entonces debería de ocurrir que cuando continúe, empiece por donde estaba el patrón. O sea, vuelva a repetir eso. Según lo que les estoy diciendo, sería sube hasta aquí. ¿Qué mal dibujo en este? Yo creo que es esta aplicación. Hasta aquí y después debería hacer eso y después debería hacer eso, pero no, no es así. Entonces, lo importante es identificar el patrón completo. Es sube y baja. Y obviamente este punto que es un punto que no está en el dominio. Entonces, este es el patrón completo. Lo volvemos a repetir, sube y baja. Pero ustedes lo que tienen que fijarse es cuánto recorrió en el eje X. Y ese es su valor de P. Eso es lo que ustedes van a sumar. Bueno, ahí arriba que ya no se quiso mostrar. A ver, ahí. Aquí, eso lo querían sumar. Ese punto no está en el dominio porque sí, o sea, simplemente pueden hacer una función como quieran. Es solo un ejemplo. No está en el dominio porque así hicieron esa función. Como que yo ahora me invente un ejemplo, yo haga esto y quite un punto aquí y haga esto. Las únicas cosas que yo no puedo hacer es esto, porque entonces hay dos imágenes para un mismo valor en X y deja de ser función, ¿ok? No tiene cuidado con eso. Pero el resto está bien. No es como algo específico de que se indefina o así. Realmente no conocemos esta función. ¿Ok? Y luego en esta otra igual identificamos el patrón. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquí usted P lo puede calcular con cualquier conjunto de números, o sea, cualquier par de números. Usted puede decir 6 menos 4 es 2, ese es el periodo. 4 menos 2 es 2, 2 menos 0 es 2 y así. 0 menos menos 2 es 2, menos 2 menos menos 4 es 2 y así. ¿Ok? Solo el más grande resta el más pequeño. Aquí hay otro periodo. De igual forma ustedes identifican. Es esto lo que se repite. Entonces, este, si ustedes trazan, vamos a ver. Aquí esta es una pregunta un poco de más nivel, tal vez para esto mismo, pero ya es para ver si lo comprende, porque al final sí se va como más por este lado. Si yo tengo aquí una imagen, ok, esa imagen, y yo les digo a ustedes que, vamos a ver, esta pregunta está interesante. Este valor, yo les digo, este valor es en X, ok, es 3.1. Ujú. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale M? Voy a escribir aquí M. ¿Cuánto vale M? Y eso es como lo más complejo para saber si entienden un periodo. ¿De qué consiste el periodo? Así, esto es más intuición, ¿ok? Entonces observen un poco. Les voy a dar un chance para que hagan eso y me digan la respuesta. Al menos unas 3 respuestas, por favor. ¿Cuál es el valor de M? Por ejemplo, esto puede dar aquí. Este valor es 2.8. Si ustedes saben que f de 3.1
es igual a 2.8. Ok. M no vale 5, ¿ok? Porque vea que aquí está el 7, por ejemplo, y que está a este lado del 7. Simplemente eso, mi dibujo ya descartaría esa opción. Vamos a ver qué me dicen. Ajá. Um, ok, Eduardo está en lo correcto. Ruiz no y Fiorella tampoco. Pero, y bueno, Isaac tampoco. Entonces piénselo un poco más. Me dicen, por favor. Buena pregunta. ¿Para qué sirve el 2,8? Para nada. No sirve para nada el 2,8. Pero es para. ¿Cómo se llama eso? Es un dato. Un distractor es. Pero tenemos esto, digamos, en general nosotros formalmente podríamos decir que f de m es igual a 2.8. Pero ¿y entonces quién es m? Por intuición más que todo, por análisis. Porque tal vez otros prefieran ver la fórmula. Y tal vez la fórmula yo pienso que es más sencillo, o sea, más lograble, no sé, por el análisis. Pero aquí está la fórmula. Se las voy a dejar por ahí. Um, Estamos en esta parte. No, si es un valor exacto. Ahí sí me pueden decir cuál es el número que corresponde a m. M vale tanto en números reales. Ok. Ok, y aquí en este ejemplo, sí, correcto. En este ejemplo, esto sería como el Q. P es igual a Q, por si quieren verlo de esta forma. Excelente, correcto, Daniel. Entonces ya lo tienen, Daniel y Eduardo. A ver, ¿quién más me dice cuánto es? Aquí el que me va respondiendo, yo sé que ya entendí el periodo. El de en sí ya entendió qué es el periodo. Exacto, así como lo dice. Bueno, Eduardo fue. La respuesta no sería 3.1, la respuesta es mayor a 7, por ejemplo. Ok. Ajá, como no podría ser 5. Aquí el 5 está por aquí, ¿verdad? Y vean que estamos calculando una imagen que cae en el mismo punto. Voy a leerle lo que, como lo dicen los compañeros. Dice, se puede decir, y presten atención a esto, por favor, ahí me están respondiendo, perdí el mensaje. Se puede decir que tanto la distancia que hay entre cada periodicidad, ¿ok? O la distancia que se repite una figura es la misma que tiene el 3.1 y m. Él dice que la periodicidad que hay aquí es la misma distancia que tienen el 3.1 y m. Y está en lo correcto. Excelente. Bueno, Axel, ajá, ahora Axel también responde bien. Todavía los que me dijeron 9, no, 9 no. Pues continúen un poco más. Yo quiero que lo logren todos, ojalá. Sigue intentando, sigue intentando. Piénselo un poco distinto. Este, tal vez por donde se está yendo, abandone ese camino y vuelva a analizarlo un poco.
Aquí algo que uno hace, bueno, normalmente en esto es que uno coloca una regla, por decirles algo. Ustedes colocan una regla y ven que todos estos puntos comparten la misma imagen, todos estos puntos. ¿Y cuál es la distancia entre todos estos puntos? Está el valor, que eso es lo que tienen que saber. Entonces, ustedes van bajando y vean que todos estos puntos comparten la misma imagen y comparten la misma distancia. ¿Está bien? Seguimos bajando, ahí vamos. Exacto, Fiorella. Sí, ese sería su valor de Q. Si alguien de los que no lo han hecho quieren confirmar, decime cuál es el valor de Q, perfecto. Y así, es como una guía ahí. Mm. Ah, ya sé que les voy a hacer. Vamos a trazar con este color tan extraño. Esta línea. Esta línea es nuestra última ayudante. Ahí vean lo que pasa con esta línea. ¿Qué pasa si la coloco aquí? Sigue manteniendo esta misma distancia. O sea, estas dos preimágenes, esta preimagen de aquí y esta preimagen de aquí, tienen la misma distancia entre ellos, que es la distancia de este segmento que tracé. ¿Ven? Sí. Ajá, -3 y 2. Ah, ok. Ajá, eso, correcto. Usted está en lo correcto. Esa es la distancia. Ok, les voy a decir, la distancia, este segmento vale 5 unidades. Véanlo aquí donde yo lo coloco. Entre el 2 y el 7 hay 5 unidades. Entre estos dos puntos hay 5 unidades. Ese es el periodo que hay ahí. Correcto, hay 5 unidades. Ahora ese 5, ¿qué es lo que hacen con ese 5? Ese 5 se utiliza, pero ese 5 no es la respuesta. Vean, voy a colocarlo aquí donde usted le sirve. Ahí está. Y estoy preguntando el valor de M. El valor de M está entre 9 y 12. Ajá, exacto, Isaac. Bien, muy bien, muy bien. No, no, y vean, los que todavía no lo han logrado, es totalmente entendible porque es raro. Es raro, pero yo sé que voy a darles un chance más. Esto es súper importante que lo hagan. Vamos a ver quién faltaría. Si quieren, a ver. Bueno, ya sé que una persona aquí, ajá. Ahí tienen chance. Diga aquí, cualquier pregunta es totalmente válida. Ah, ok, sí. La pregunta es el valor en X, la preimagen. Ok. Entonces, esta imagen es 2.8. Es un dato ahí como muy extra. Uno lo que tiene que entender es el periodo. Periodo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más que me diga cuánto da aquí? Vamos a ver. Ok, faltan dos personas. De las que estaba diciendo al principio, yo sé que pueden. Que pueden. De las que me han escrito. Vamos a ver quién más faltaría. Sé que todos pueden. Entonces, este segmento es el valor de Q. Aquí está Q, vean, lo voy a colocarlo aquí. ¿Ven? Ahí está Q. Aquí ando arrastrando el valor de Q. Si yo lo traigo y lo coloco aquí, ok, yo sé, este valor en X, cuánta cantidad es más pequeño que el de este otro extremo en X. Yo sé cuánta es la distancia entre estas dos preimágenes. Y sé que comparten la misma imagen porque esto es horizontal. ¿Ok? Entonces, si lo coloco aquí, ustedes pueden decir, ay, déjalo ahí un momento. 2 menos, o sea, ¿cuánta distancia hay del 2 al -3? 2, 1, 0, ya llevamos 2. 1, 2, 3, ya.
sumaría 5. Hay 5 unidades. Esa es esa es la periodicidad, ¿ok? Vamos, vamos. ¿Cuánto sería este periodo? Si este valor en X es 3,1, ¿cuánto sería M? Tomando en cuenta es la distancia o la longitud que tiene este segmento. Ya viste qué estabas haciendo. Sí. Sí, yo quiero el valor de esta preimagen. Tengan eso en mente, no del periodo. El periodo ustedes dicen 7 menos 2, 5. Listo, ahí está el periodo. Pero el periodo se usa para esto que les estoy mostrando. Vean. ¿Ve? Vamos, uno más que me responda a los dos que todavía tienen ahí como la ladilla, por favor. Jala los dos, uno más y continuamos. Este es el periodo. Aquí ando registrando el periodo en este ejemplo. ¿Cuánto es M? No, no, no. No queda él. Qué bárbaro. Vamos, me va a preguntar quién quiere. No hagan eso. Ok. Nice. En realidad hay tres personas creo. Una no me respondió y las otras dos sí, pero no lo hicieron bien. Bueno, no importa, ya para que no se estresen más con eso, les voy a decir. Ustedes, este segmento vale 5. Así que la distancia entre 3,1 y M son 5 unidades. ¿Ok? Eso quiere decir que M es 3,1 más 5. Así que es 8,1. Es esa distancia que hay de aquí a aquí. Vean, por eso yo puedo colocar, este segmento yo lo puedo colocar en cualquier punto. ¿Ven? Ahí alguien se retiró de la clase, creo que no le gusta. No, normalmente es que a alguien se le cae el internet. Que si yo les digo a ustedes, bueno, aquí tengo el 4, aquí está el 4, entonces en este otro extremo debería estar el 9, porque esta distancia son 5 unidades. Y el 4 y el 9 comparten esta imagen. Y eso es lo que quiere decir aquí. Formalmente, muy formalmente, es esto. ¿Ok? Que ustedes tienen una imagen y que si le suman el periodo, las dos imágenes dan lo mismo. Así que si ustedes colocaban aquí el 3,1 y entonces el X es 3,1 y le sumamos 5, ya tendrían el de estos dos, de esa suma tienen 8,1 y eso quiere decir que esas dos imágenes dan lo mismo. Por eso si era algo importante, el 2,8. Sí, solo era sumar 5 unidades, correcto. Ajá. Sí, sí nos va a dar tiempo, claro que sí. Bueno, continuamos entonces para que nos dé más que tiempo todavía. Luego suma del 1. Ajá. Vamos a ver. No, la distancia de 7 y 8. Ah, ok. Ustedes pueden sumar. Sí, tal vez sería así un poco más difícil. Simplemente tomen cualquier valor, el 4, súmenle valor de Q que es 5 y caen en otro valor que tiene la misma imagen, 4, 9, y también le pueden restar y lo pueden volver a restar. O sea, es infinidad de valores caen en la misma imagen. Entonces, esta definición no es general.
Sí, yo no lo entendí. Yo creo que sí lo entendí, pero se fue. Sí lo entendí. O sea, sí, que de aquí a aquí es lo mismo que del 2 al 3.1. Yo le entiendo, ajá. 1.1 y aquí 1.1, pero eso es un poco más complicadillo tal vez. Bueno, vean que sí tenemos tiempo. Por eso me interesa que no dejarles algo así que no les quede claro. Prefiero que quede claro. Aquí tenemos 5 lecciones de práctica hasta el momento. Entonces nosotros... Ah, ok, ok. Está bien. Voy a tomar en cuenta para enviar eso. Eh, tenemos 5 lecciones de práctica. Vamos por aquí. Hoy estamos en lunes 16 con gráficas, pero gráficas y funciones lo juntamos mucho porque una va de la mano con la otra, entonces lo vemos así. ¿Por qué es tan importante la periodicidad? Porque luego de que nos dicen esto, creo que por aquí lo dicen en general, vamos a ver, aquí está muy cerca, ahora sí. Eh, la periodicidad es más... Bueno, bueno, ok, es que el periodo, ajá, el que varía que es el X, está bien, varía el X, entonces ustedes pueden, en vez de preguntarse X como en nuestro ejemplo, decir que X vale 3.1 como eh, 8.1 y entonces calcularían el siguiente, que sería 8.1 más 5, que es 13.1. O sea, ahí es el otro punto que coincide, está por aquí, después del 12. Y así, todos esos puntos coinciden con la misma imagen gracias a esta propiedad, a una periodicidad. Y resulta que estas funciones trigonométricas tienen esa característica. Por eso se ve aquí. Eh, entonces, en la periodicidad, el coseno es de periodo 2pi, al igual que el seno. ¿Okay? Así que si ustedes calculan, por ejemplo, coseno de 0 y vienen aquí a la gráfica de coseno de 0 es 1, además del círculo. No hay más o menos lo que se imagina es el círculo, pero aquí está, el punto más alto es 1 y el punto más bajo es menos 1. Coseno de 0 es 1. Si avanzan todo esto, coseno de 2pi también es 1. 0 más 2pi. Pero ustedes pueden preguntarse aquí cualquier valor intermedio. Por ejemplo, vamos a hacer este mismo ejemplo con, con nuestro tema en sí. Vean que si tenemos tiempo, todo va a estar bien con eso. Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a ver, ¿cuál es este punto? ¿Quién me dice cuánto? Estamos en coseno y es la intersección con el eje X, la primera intersección con el eje X. O sea que ahí coseno de cierto ángulo, que es el que va ahí, da 0. Tengo una pregunta, esas gráficas. Ok. No, no sé. Ok, esa pregunta está muy, muy interesante. Esa pregunta es, cosas por ahí van en cálculo. Dice que si estas gráficas se pueden ver como el perímetro, ya que es como si nosotros lo estuviéramos desglosando. Agarramos el círculo y lo estiramos y empezamos a trazar. Está bien. Pero vea que, por ejemplo, lo que mide aquí, de este punto a este punto, es todo un círculo, ¿cierto? Es toda una vuelta. Pero quien mide la longitud del círculo unitario es esto. De aquí a aquí hay una longitud de 2pi. Y esto es el perímetro. Perímetro. Así que esta línea en azul de aquí a aquí no es el mismo valor que el perímetro, es mucho más grande. Ok, porque sí, o sea, es un recorrido más largo. Si ustedes piensan caminar de aquí a aquí en línea recta más rápido que ir haciendo así un zigzag.
Entonces no es el perímetro. No sé si quedó claro. No sé porque la pregunta sí está muy buena. A ver, sí, es correcto, ¿no? ¿Cuándo coseno da cero por primera vez? Y ustedes en su mente, esta es la costumbre, ustedes van, se recuerdan el círculo unitario. El círculo, no lo voy a dibujar todo, aquí dibujo X y Y, estamos en la parte del círculo unitario. Entonces, aquí el valor en X es coseno, ¿cierto? Está entre -1 y 1. Entonces empiezo a recorrer este ángulo, empezamos, y cuando llegamos aquí, aquí el coseno vale 0. Coseno vale 0. Coseno de ese ángulo alfa, que fue el alfa, es esto. De aquí a aquí, eso es alfa, da 0. Así que alfa vale pi medios, correcto. Y así es como uno lo recuerda. Uno va avanzando y dice, ¿cuándo toparé con el -1? ¿Cuándo encontraré este valor del -1? Ah, ok, cuando llegue a pi. Por eso está a la mitad del camino, entre 0 y 2 pi. Aquí está pi medios. Ok. Luego seno. Para hacer el mismo análisis, ustedes van haciéndolo con el eje Y. Ok, ustedes con seno. Toman aquí, hacen lo mismo y lo analizan con el eje Y. Entonces vamos pensando en seno. Va imaginándose ese recorrido. Cuando llega aquí arriba, aquí seno de ese ángulo vale 1. Ok, así que sen de alfa, sen de pi medios es igual a 1. Así que aquí está el pi medios porque es el punto más alto. Este es el pi medios, estamos en seno. Así que aquí está el 1 y aquí estaría el pi medios. Si seguimos avanzando, ¿cuándo el sen vale 0? Entonces ustedes siguen recorriendo y van pensando en el Y. Van pensando en el eje Y. Siguen por aquí, caen aquí y van imaginando el eje Y y aquí es 0. ¿Cuándo? En pi. En pi es 0. Así que aquí es 0. Seguimos avanzando. ¿Cuándo es -1? Siguen por aquí. 3 pi medios. Porque a pi le sumo un pi medios, es 3 pi medios. Y así empiezan a construir eso. ¿Qué dice aquí ya? Vamos a ver, control Z, aquí un poco más. Ajá. Bueno, no sé, no entiendo las dudas. ¿Qué es eso de 0? Si 0 es este 0. Cuando coseno es 0, es cuando estamos en pi medios, porque en el eje X vale 0. No sé si es por ahí. Ok, lo que yo quería preguntarles aquí es que ¿cuánto sería el valor de, a ver, coseno de pi medios más 2pi? ¿Cuánto da eso? Eso es lo mismo que 5 pi medios. Pi medios más 2pi. Ajá, ustedes le restan una vuelta, correcto. Es muy sencillo verlo aquí. Ustedes le restan una vuelta y caen en el mismo punto. Así que lo mismo vale, es lo mismo esto que coseno de pi medios. Y como coseno de pi medios dijimos que vale 0, aquí está, cos de pi medios vale 0, entonces esto vale 0, restándole una vuelta, como lo veníamos haciendo. Pero con esta propiedad dice que el coseno, si le sumamos 2pi, es lo mismo que el coseno de x. Esa es la periodicidad. Es lo mismo calcular coseno de pi medios más 2pi. Esto es lo mismo que calcular
coseno de pi medios. Pues 2pi es el periodo. Que en otras palabras son las vueltas extras que da. Por decirlo así, aquí dice una vuelta extra, entonces queda en el mismo punto. Entonces aquí viene a aplicar esa propiedad de que es lo mismo calcular este valor que está aquí, digamos que es t. Si ustedes vienen por acá y aquí está la imagen de t, este valor que está aquí es t más 2pi más una vuelta, porque ese es el periodo. Ese 2pi se repite de ahí a ahí. Es como la línea de color que antes tracé. Vamos a ver. Esa línea creo que era como uno de estos. Eso yo lo puedo colocar aquí. ¿Ven? De aquí a aquí hay 2pi. De cualquier punto. De este punto a este punto hay 2pi. Es que es el periodo. Ahí se repite la misma imagen. Ven, voy a colocarlo. Entonces, ese es el periodo de estos. Eso es lo que trata, porque al principio es muy abstracto pensar en eso, pero es directo con los dibujos, es sumamente directo. ¿Okay? Entonces, nos hablan de esa periodicidad que va ocurriendo, que se repite, se repite, se repite la imagen. Y luego nos decían un resumen. Nos hacen un resumen por acá. Ok. Aquí nos dicen que secante de x más 2pi es igual a secante de x. Quiere decir que el periodo es 2pi. El periodo de tangente es pi y el de cotangente es pi. Yo no les adjunté. Bueno, estas eran las restantes, sí. Las únicas que son de periodo pi son tangente y cotangente. Son de periodo pi. Es un periodo más corto, porque si ustedes recuerdan, el dibujo de tangente y ese eran algo así. Yo al principio les adjunté aquí otras versiones de, si lo quieren ver o así. Me gustó un poco más esta porque trae los tres. ¿Ok? Trae los tres ahí, entonces viene la gráfica, por ejemplo, de tangente, y aquí usted puede colocarlo entre 0 y 2pi como su dominio, limitarlo o no. Usted puede utilizar todo el dominio. Ok, aquí es. Entonces, si ustedes ven, el periodo que cumple tangente es pi. De aquí a aquí hay pi 1, 2, 3 y el punto 14, así, donde da 0, está por aquí. Entonces es un periodo más corto. Al igual que cotangente, recuerden que la caída era como hacia el otro lado. ¿Ok? Era como la otra forma. Bueno, espero que con eso, con un buen repaso, así que ustedes hagan, eso quede súper claro. Entonces, ahora sí ya podemos entrar en tema. Ya son las 8, pero no importa. Mejor que quede esto claro, porque esto tiene que quedar claro porque nuestras funciones cumplen con ser periódicas. Entonces tienen que entender que es un periodo para poder sacarle provecho ahí con los ejercicios así o con las descripciones. Vamos a avanzar un poco más rápido, se podría decir. Vean, aquí viene otra definición, es amplitud. ¿Okay? ¿Qué tan amplio es? Lo que sucede y lo que quiero que recuerden siempre es que la amplitud no es la distancia del punto más bajo al punto más alto. ¿Qué tan amplio es? No es eso. La amplitud no es, por ejemplo, M mayúscula menos M minúscula. No. La amplitud es la mitad de eso. Ok, es la mitad. Entonces, eso es lo que vamos a recordar así. Ajá. Entonces, vamos a ver. Dice, sea f una función periódica con periodo P, sea m el máximo valor que puede tomar f, el máximo, o sea, el más grande de todos, y m el más pequeño que puede tomar f. Se define la amplitud de la función y se denota como amplitud de f, como esto, el más grande menos el más pequeño y entre 2. ¿Okay? Entonces, la amplitud al final es como del centro, cuánto hacia arriba y cuánto hacia abajo, ya que lo partimos en 2.
Entonces, si yo les pregunto a ustedes, que ahí viene, ¿cuál es la amplitud de coseno? ¿Cuál es la amplitud de coseno? Según esta definición, vamos a ver. Aquí eso está súper rayado. Aquí no tenemos más. Ok, podemos verlo desde aquí. Coseno. ¿Cuál es la amplitud de coseno? ¿Sí? Exacto, ahí aplica lo de los negativos seguidos. Dice el valor más alto menos el más pequeño. Entonces ustedes hacen eso. Ustedes, si tienen que el más pequeño es menos 15 entonces, y el más alto es 15, entonces es 15 menos menos 15. Ajá. Correcto, la amplitud es esa. ¿Alguien más sabe cuánto es la amplitud según esa definición? ¿Cuál será? Sí, tomar notas, excelente. Pequeños apuntes, correcto, la amplitud es esa. ¿Alguien más? Un tercer votante por ahí que diga cuánto es la amplitud, que escriba. La amplitud, si quieres te lo muestro otra vez. Podríamos sacar esto de aquí. Sería bueno ya que ustedes vean esto y ustedes digan, ah, eso es coseno. Coseno. Porque, bueno, hay varias formas. Primero que es función par al reflejarse con el eje Y y la par original es la coseno. ¿Okay? Otra es que el ángulo de cero da 1, así que es coseno. Porque sen de 0 da 0. Seno pasa por aquí. Ok, entonces la amplitud es el más alto menos el más pequeño dividido entre 2. Vamos a colocar coseno por aquí. Aquí sabemos que esto es coseno. Entonces el más grande está por aquí. Y el más pequeño está por aquí. Entonces es el más grande, esa amplitud es, el más grande es 1. Aquí está, estamos con esos colores. 1 es el más grande, menos 1 es menos 1 es el más pequeño y lo dividimos entre 2 y eso da 1. La amplitud es 1. ¿Okay? Es el valor más grande menos el más pequeño dividido entre 2. Entonces la amplitud es 1. ¿Qué sería del centro hacia arriba y del centro hacia abajo? Hay una unidad de distancia. Esa es la amplitud. Recuerden eso. Entonces, por aquí es eso. La amplitud de coseno es 1, la amplitud de seno es 1. La función tangente, cotangente, secante y cosecante no tiene amplitud, pues no son funciones acotadas, por lo que no poseen un valor máximo ni mínimo. Claro, en otras palabras, vea tangente. ¿Cuál es el valor más grande ahí? No tiene. ¿Cuál es el valor más pequeño? No tiene. No puedo sacar la amplitud, simplemente no se puede. Entonces, no se puede en tangente, no se puede en cotangente, en secante y en cosecante. Recuérdese que secante y cosecante eran como unas parábolas hacia arriba y hacia abajo, así todas seguidas. Entonces, bueno, eso es lo que faltaba ahí. Vamos a ver, el ámbito. El ámbito es todo R, correcto. Ahora sí, entramos a la parte de las gráficas, que por eso me tomé el tiempo para repasar lo importante, porque vean que vamos a lo mismo. O sea, aquí dice, bueno, muchas propiedades de las funciones trigonométricas son visibles en las gráficas, ¿ok? Esa es la función de las gráficas, hacer las cosas más visibles. Todas las propiedades o ciertas propiedades ustedes puedan decir, ok, aquí por ejemplo, esta es coseno. Ustedes la ven y ustedes ya tienen que decir, es coseno. Eso es bueno, realmente.
Entonces ustedes dicen, ok, ¿cuánto coseno es menos 1? En pi, en 3pi, en 5pi y así, por el periodo. Pi más 2pi, más 2pi, más 2pi. Entonces ustedes recuerdan, tal valor es el periodo, que tampoco es difícil porque lo único que tienen que recordar es que todas son de periodos pi, excepto tangente y cotangente, eso es todo. Esas son de periodo pi. Entonces, ok, gráfica de la función coseno, cuya ecuación está dada por y igual a coseno de x. Esta se puede observar las principales características, las cuales son enumeradas abajo. Aquí están las características. Vamos a verlas aquí. No importa. Podríamos obtener las intersecciones, pero es un patrón que va siguiendo. Pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios. Son los impares. ¿Ven? Las intersecciones con el eje X, porque son infinitas. O sea, él sigue haciendo intersecciones. Con el eje Y solo hace una. 0,1. Entonces, más sencillo. El dominio es R. Todos los valores se pueden utilizar. El dominio es R. El ámbito va entre -1 y 1. Espero que eso ya esté claro. De donde se puede concluir otra vez que para todos los valores coseno está entre -1 y 1. Esto lo tenemos desde hace mucho. Esto ya lo sabemos. La función coseno es periódica de periodos pi. Vean la tercera característica. Es algo que acabamos de ver. Es algo que ya saben. Lo que quiere decir que para todo número real x se cumple que el coseno de ese valor más 2k pi es igual a cos de x. Ven, aquí está el k. Ese k lo que quiere decir es que no simplemente coseno de pi es igual a coseno de 3pi, sino que incluyen todos. Con decir un k que pertenezca a z, se está diciendo cos de pi es igual a cos de menos pi. Porque ahí le está restando una vuelta, por decirlo así, le está restando 2pi. A la vez le puedo haber restado 4pi y caer aquí. Okay. ¿Sí entienden esto? ¿Alguno quiere que lo hagamos un poco más? Si lo entienden, está perfecto. Simplemente ahí ahora sale un K que dice todos los valores que coinciden. Correcto. Sí, es que, bueno, eso ya lo vimos, exacto. O sea, la amplitud de la función de coseno es 1. Check, eso ya lo vimos, ya lo sabemos. Corta el eje X en los puntos. Esto no lo hemos visto. No, esto ya lo vimos también. Vean cuáles son estos puntos. Son 2K más 1 siempre da un valor impar dividido entre 2. ¿Ok? Un valor impar dividido entre 2 por pi, 0. Corte con el eje X, y igual 0. Entonces, pi medios, 1, un pi medios, porque el 1 es impar, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, 9 pi medios. Entonces usted dice, profe, sin tener que hacerlo, yo sé que 101 pi medios es una intersección. Yo correcto, porque 101 es impar y cumple con esto. Entonces está muy bien. Ahí tiene las intersecciones. Ven. Corta el eje Y en un único punto, 0 en X, 1 en Y. Está bien. Significa que coseno de 0 da 1 para reforzar eso. Y por último, algo que ya sabemos, función coseno es impar. Así que esto es magia para usted. Realmente esto es una bendición tenerlo ahí nomás. Todo el resumen de coseno. Ven. Eso está... Aquí no se ponen en eso de decir, ¿se imaginan qué feo sería? Sinceramente sería feo si dijeran, ¿dónde es creciente? Es creciente en un montón de intervalos, en infinitos intervalos, y ustedes tendrían que dar la forma de esos intervalos. O sea, nada que ver esos tipos de ejercicios. Donde la función es negativa. ¿Recuerdan eso? Que es como en estas partes de aquí abajo es negativo y luego en estas partes de aquí arriba es positivo. Nada de eso, eso es complicarse aquí. Estas son las propiedades y punto. Entonces eso está excelente. Función seno.
Ok, entonces Y igual a sen de X, está bien, eso ya ustedes lo saben. Principales características. Dominio es R, ya sabemos eso. El ámbito está entre -1 y 1, ya ustedes saben eso. De lo que se puede concluir esto, que sen de X está entre -1 y 1 para cualquier ángulo, correcto. Es periódica de periodo 2pi, lo que quiere decir que para todo número real se cumple que el seno de X más 2kpi es igual a sen de X. Eso ya lo saben. La amplitud de la función de seno es 1. Corta el eje X en los puntos kpi. Con cada... ok, aquí más bien es corta el eje X o la intersección con el eje X es, por ejemplo, en pi, en 2pi, en 3pi, en los enteros, ¿ok? Y vamos a verlo un momento. Corta el eje X en 0, en pi, en 2pi, en 3pi, en menos pi, menos 2pi, menos 3pi, menos 4pi. Entonces dice, profe, menos 100pi es un corte con el eje X en 0. Y yo, pero ¿para qué me está diciendo ahí tan complicado? ¿Por qué me lo dice así tan raro? Entonces usted mejor me dice, si yo calculo el seno de menos 100pi, da 0. Y yo, correcto. El seno de menos 100pi da 0 y ustedes después no me pueden decir, después del quiz no me del examen, perdón, no me pueden decir, profe, nos salió ahí sen de 1001pi y no nos sabe cuánto da eso. Y yo, no, ustedes sí saben cuánto dan esas cosas. Eso daría 0 por este periodo que se va cumpliendo. Todas esas intersecciones son cada pi. Las intersecciones, ¿verdad? El periodo es 2pi. Y así, esto está excelente. Este resumen es una bendición. Corta el eje X en el punto 0,0. Este es en 0,0. Y la función es impar. Impar, ahí es impar. Ok. Observando las gráficas. Ajá. Ese último dato es muy interesante. Vamos a ver si ustedes lo tienen. Me lo dicen. Dice ahí. Ay, ya la perdí. Coseno. Ajá. Y quiero todos esos valores y quiero más bien aquí. A ver, ¿quién sabe cuánto habría que correr el morado hacia allá para que calce con el verde? ¿Cuánto hay que correrlo para que calcen? ¿Cuánto tendríamos que correrlo para que esas dos gráficas calcen? Esa pregunta es interesante. Voy a darles un chance. ¿Cuánto tendríamos que correr el morado, que es coseno, para que calce con seno? Proponen que pi. ¿Quién propone otro valor? ¿Quién dice que pi también? No sé. 2/3, me imagino que es 2/3 de pi, ¿verdad? Porque aquí estamos, todo debería estar así como son radianes y eso. 2/3 de pi. Ajá, sí, no fue. Alguien, no, Isaac. Ya dije que era usted, Isaac. Vamos a ver, yo que soy ahí abajo, ahí les voy a compartir. Ahí está el pi. 2/3 de pi. Otra pregunta, lo mismo es, ¿cuánto hay de aquí a aquí? ¿Cuánto es esa distancia? De este punto a este punto, porque si lo sabemos, ya sabemos cuánto correrlo. Ok. 3 pi medios o 2 pi tercios. Vamos a ver, 3 pi medios será. ¿Cuánto habrá que correrlo? Aquí no se logran ver esos valores, ¿verdad? Mejor nos doblemos un poco. Vamos a ver. Aquí da 1. En 0. Coseno da 1. Y sen da 1, pero en pi medios. Ok, para que calcen, yo debería correrlo pi medios, ¿ven? Para que como la cima de uno calce con la cima del otro, o sea, la parte más alta donde da 1. Si lo corro pi medios, ya calzan. Si están de acuerdo, alguno no entiende por qué.
No lo ve por ahí. Ujú, claro, con gusto. Lo que yo dije al principio fue, si yo sé en dónde está ubicado este punto con respecto al eje X y este punto, yo sé cuál es la distancia entre ellos dos. Entonces yo sabría cuánto tengo que correrlo. Pero ya ustedes a esta altura son expertos en eso, en saber cuáles son esos valores. Y lo vamos a colocar aquí y lo vamos a hacer. Entonces, la morada, voy a colocarlo por aquí. ¿La morada es seno o es coseno? Vean dónde está. Coseno, coseno, correcto. Este es cos de X y es par, muy bien. Sen de X, muy bien. Entonces, aquí hay un 1. Aquí es el ángulo, coma 1 en Y. ¿Coseno de qué me da 1? ¿Coseno de qué me da 1? ¿Coseno de 0? ¿Coseno de qué otro valor me da 1? ¿Cuál sería el valor que va aquí? Vean que todas estas preguntas es de las gráficas, o sea, estas preguntas son súper valiosas, digamos. A ver, entonces ustedes dicen, bueno, aquí coseno también da 1. No, perdón, ya me pasé. No, no, no. Aquí es el primer valor. En 0 da 1 y luego llego aquí y da 1. ¿Cuándo coseno vuelve a dar 1? Entonces ustedes se imaginan el círculo ahí donde va dando vuelta y donde vuelven a llegar. ¿No? Coseno da 1. Pueden encontrarlo de esa forma con el periodo. ¿Cuándo coseno da 1? Correcto, esa es una opción, pero es la que está antes de esa. Ok, vamos a ver. Sí, sí, el ángulo, es el ángulo lo que le estoy viendo. Recuerden que X ahora es nuestro ángulo. Ok, X y Y, aquí sí voy a dibujar el círculo unitario. Tan círculo. Coseno da 1. Aquí es el único punto donde, ok, recuerden, aquí es aquí es el círculo. Tienen que hacer ese cambio con facilidad. Sen de X, cos de X. Ok, lo escribí mal, ¿verdad? Es primero coseno. Coseno es el eje X. Cos de alfa, sen de alfa. Ok. Entonces aquí es en X vale 1 y en Y vale 0. Aquí es donde coseno da 1. Cada 2pi. 2pi, 2pi, así va a ir dando 1. Exacto, coseno 2pi es 1. Coseno 2pi. Y es el periodo, justamente el periodo. Está aquí arriba, baja, sube y termina el periodo. Entonces había dos formas de hacerlo, 2pi. Y la otra es saber que aquí está 2pi. Ok. Ahora sí en seno. Cuando sen, que es la verde, cuando da 1 por segunda vez, no por primera. Aquí hay un valor que es por primera vez, pero nos interesa porque nos interesa saber cuánto necesitamos correrlo. Aquí era 2pi. Ese es este. Y ahora este otro es... Ah, no, aquí yo puse uno en... ¿Por qué puse eso? Disculpe. Era uno en Y. Con 2pi nos daba 1. Perdón. Aquí también. Nada más que aquí es en seno. Esto es para coseno. Y esto es seno.
Mm, no, aquí directamente estamos analizando sen por aparte. Entonces ustedes ven por aquí y ustedes saben que el seno es el eje Y. Aquí da, este es para ordenado de 0 en X, 1 en Y. Así que el sen de X es ese, sen de alfa. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven que aquí es en pi medios. Aquí está la primera vez que nos da 1 es seno de pi medios. Damos una vuelta completa y es la segunda vez, que es lo que estamos buscando. Por segunda vez, ¿cuándo nos da 1? ¿Con cuál ángulo? Sería ese, sería pi medios más 2pi. 5 pi medios, ¿cierto? 5 pi medios. Sería una segunda vuelta. Sería hacer esto. Este es el valor de alfa. Hasta aquí. Entonces aquí alfa tiene un valor de pi medios, que es esto de aquí, más toda la vuelta. Ok. Entonces, si ustedes ya ahora saben estos dos valores que aquí caen 5 pi medios y aquí está 2 pi, entonces ustedes saben cuánto deberían de trasladar una para que coincida con la otra, que es esa distancia. Esta distancia es 5 pi medios menos 2 pi, que es justamente hacer lo contrario a esto. Aquí le sumamos 2 pi y ahora se lo vamos a restar, así que esto da pi medios. Ok, entonces entre seno y coseno hay una diferencia de pi medios. Eso es lo que hicimos aquí. Entre seno y coseno hay una diferencia de pi medios, pero ahora yo espero que ustedes sepan, digamos, por qué. Porque es que está esa diferencia, están traslapadas así como por pi medios. Y eso es lo que dice aquí, simplemente. Vean. Observando las gráficas de la función seno y la función coseno, podemos determinar que una corresponde a una traslación horizontal de la otra de pi medios unidades, por lo que se puede verificar que para todo número real x se tiene que sen de x más pi medios es igual a cos de x, o bien lo contrario, para que coincidan. Y aquí tenemos otro truco ahí bajo la manga, otra propiedad útil, que sen de x más pi medios es lo mismo que coseno de x. Es una relación que se establece entre ellas, que si uno le suma pi medios, pues calzan. Ahí si a alguien no le queda claro, me lo indica, por favor. Luego está la gráfica de la función tangente. La gráfica de la función tangente cuya ecuación viene dada por y igual a tangente de x, y esto lo hemos visto también varias veces, que estos pi medios y esto es donde se indefine, o sea que eso no va en el dominio. ¿Okay? En pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, en los impares que tenían relación con coseno. Entonces, ven, el dominio de la función tangente está constituido por todos los números reales menos aquellos de la forma impar sobre 2 por pi. ¿Ok? Ya que SK pertenece a Z. Entonces, el dominio de tangente son todos los reales excepto esos puntos donde se indefine. O sea, donde coseno da 0. Y antes vimos que coseno da 0, perdón, con esas intersecciones, esos cortes horizontales. Yo creo que aquí, si ponemos coseno y tangente, ajá, vean qué bonito así. Vean, este es coseno. Y vean que aquí hay aquí coseno da 0. Entonces, tangente no está definida. Aquí coseno da 0, tangente no está definida. Coseno da 0, tangente no está definida. Y así. ¿Sí? Y entonces ustedes pueden decir, ok, pero este valor es pi medios. Este es 3 pi medios, este es 5 pi medios, este es 7, los impares. ¿Eh? Así juntos se entiende muchísimo mejor, pienso yo.
El ámbito es R. Ahí se puede apreciar. La función tangente es periódica de periodo pi. Claro, tangente y cotangente son los de periodo pi. Lo que quiere decir que para todo número real se cumple esto. Que si le sumamos kpi es lo mismo. O sea, si yo digo tangente de, no voy a decir de pi medios porque está indefinido, ¿ok? Tangente de 3 pi quintos, por ejemplo, es lo mismo que tangente de 3 pi quintos más 20 pi. Es lo mismo. Le puedo sumar 20 veces pi, que es lo mismo. O sea, es de periodo pi. Corta el eje X en los puntos kpi, 0. Kpi. Pi, 2pi, 3pi, menos 2pi. Vean que esto es mucho de ver las gráficas. Ok, depende, si ustedes pueden ver las gráficas, si les piden algo ya muy formal, ustedes pueden ver la definición, digamos, donde se excluyen los valores, pueden confirmar con el periodo, pueden hacer muchas cosas. La intersección pueden verlo en las gráficas, pueden verlo con esta fórmula. Corta el eje Y en solo un punto, 0,0. Aquí lo tenemos en el origen. La función tangente es impar. Luego tenemos cotangente, que cotangente cae para el otro lado. Y aquí vienen estas características, ¿ok? Que a esto más bien se le va quitando capi y así. El ámbito, perdón, es R. Es de periodo pi. Cumple lo mismo para todos estos puntos impares sobre 2 por pi, 0, corta el eje X. No corta el eje Y, entonces ustedes dicen, pero entonces está como corrida un poco, no es exactamente, no coincide con tangente, que si cae para este lado, la otra cae exactamente aquí, sino que se corre un poco. Claro, porque una se indefine cuando coseno da 0 y la otra se indefine cuando seno da 0 y como seno y coseno están corridas, entonces estas también, ven, seno de pi es 0. A ver, bueno, aquí no estoy en, ajá, cotangente, coseno entre seno. Ajá, correcto, seno de pi es 0, seno de 2pi, 3pi y así. Ok. La función es impar, eso ni se lo tienen que aprender, ustedes lo pueden sacar fácilmente conociendo seno y coseno. Luego, secante tiene esta forma. Ok, secante tiene ahí esa forma. Las características que el dominio es R y si se indefine secante, como es un entre coseno, se indefine donde coseno da 0. Volvemos a coseno, volvemos a seno, volvemos a coseno. Siempre hacemos eso, siempre vamos a las dos básicas. Y el ámbito son todos los valores, excepto los de menos 1 y 1, que eso más o menos lo justificamos la clase anterior para que quedara claro. Más o menos digo porque solo lo justificamos de 0 a 1, porque se excluía. O sea que puede ser o menor o igual a 1 o mayor. Y vean aquí qué bonito este título. Esto ya es lo de la próxima clase. La función cosecante es periódica de periodo 2pi. Cosecante, ajá. Las únicas de periodo pi son seno y coseno. Entonces ustedes van haciendo todo ese resumen. Aquí, eso está resumido. O sea, todos los temas tienen como su resumen. Pero de cada quien también lo escribe en su forma para entenderlo y para tener los datos al alcance. Entonces esto hasta se puede hacer en una tabla realmente. Ok, el periodo quiere decir que cosecante de x más 2kpi es igual a cosecante de x y no hay intersección con el eje x, no corta el eje y. La función cosecante es impar. Ok. Y luego, aquí queda este regalo ahí para la próxima clase. Veríamos la inversa. Entonces, es eso, inversa y después ecuaciones. ¿Saben? Entonces ya con eso quedaríamos por hoy. Espero que haya quedado claro lo último de la clase pasada y esto, que hoy lo de hoy era prácticamente un resumen. Gráficas, lo que trae es la materia resumida realmente, todo lo anterior, pero como en un resumen y con la gráfica. Y ustedes la pueden observar un poco y ver las intersecciones y conocer esas cosas bien. ¿Explico?
poder identificarlos. Seno, coseno y tangente. El principio seno, coseno y tangente y después el resto. Entonces, hasta ahí quedaríamos en la clase de hoy. Pausar, ya voy a parar de grabar.